16 minutos de la tarde, la prisión madrileña de Alcalameco recibe a un preso muy especial, Mario Conde. El expresidente de Banesto no llega en el furgón habitual de los demás reclusos, sino en un coche camuflado de la policía escoltado por varias motos. Aquí pasará al menos la Navidad, en una celda de aislamiento. Esta noche cenará entre meses fríos y escalopines de ternera. Conde empezó el día más importante de su vida saliendo de casa camino de su abogado, el itinerario habitual de esta dura semana de interrogatorios. Allí pasó unos minutos y luego continuó camino de la Audiencia Nacional, puntual como siempre a la cita con el juez y el fiscal. Pero hoy sabía que iba a ser una sesión diferente, o quedaba libre o iba a la cárcel. A las 12:30 comenzó el revuelo en la Audiencia Nacional. Se rumoreaba que el juez estaba firmando el auto de prisión. 15 minutos después, Televisión Española interrumpía la emisión y daba la noticia: Conde iba a ir a la cárcel. Todavía hubo que esperar más de una hora para ver aparecer por una puerta lateral al coche de Conde camino de Alcalameco. Cargos: apropiación indebida y estafa por 7.000 millones de pesetas. Ha sido el desenlace de un duro pulso entre Conde y la justicia. 5 días compareciendo, 37 horas de interrogatorio a un Mario Conde que parecía sereno y entero, con unas caras de mayor o menor cansancio según los días. Enfrente tenía a un fiscal especializado en temas económicos, Florentino Ortiz, el de la PSV, las facturas del IVA o el caso Kio. Abrumado de trabajo, ha contado en los interrogatorios a Conde con el asesoramiento de 2 inspectores del Banco de España desde otro despacho, y a un juez supermeticuloso y discreto, Manuel García Castellón, sustituto temporal de Garzón y recién llegado a los sumarios económicos de la Audiencia Nacional. No ha tenido prisa y se ha dedicado a examinar a fondo a Conde, operación a operación, y al final le ha suspendido. Mario Conde empezó a pensar que podía ir a la cárcel el pasado jueves, cuando su segundo en Banesto, Arturo Romaní, fue enviado a la prisión por el juez García Castellón, acusado de apropiación indebida y estafa por importe de 5.000 millones de pesetas. Al fin de cuentas, Conde era el responsable último de las operaciones y Romaní, tras 2 días de intensos interrogatorios, acabó aportando un valioso testimonio. El lunes siguiente, Conde pasó su primer mal rato cuando el juez le obligó al primer careo con uno de sus exdirectivos, Martín Rivas. La acusación era muy grave. Conde le había mandado pagar 300 millones en 2 pagos con dinero de Banesto y sin justificante. Fueron entregados en una cafetería a un intermediario por Apolonio Paramio, el hombre del maletín. Conde le dijo a Martín Rivas que era para pagos a políticos, entre ellos a Adolfo Suárez, que lo ha negado. Ayer, el juez vuelve a llamar a Martín Rivas y Conde pasa por otro careo que ha sido definitivo. Mario Conde y su equipo llevaron a la quiebra técnica a Banesto, el cuarto banco del país, dejando un agujero de 605.000 millones de pesetas que tendrán que pagar los accionistas, los contribuyentes y la banca, pero no ha ido por eso a la cárcel. La querella del fiscal y el auto de prisión del juez giran sobre una docena de operaciones irregulares atribuidas a Conde y a su equipo, un rosario de compras, ventas y créditos que empobrecieron a Banesto y que enriquecieron a sus gestores, socios, amigos y familiares. 4 de estas operaciones llevaron a Romaní a la cárcel por estafa y apropiación indebida, y también implican a Conde. La principal, la compraventa de una cementera de Banesto, con la que ganaron 1.403 millones de pesetas, Data Transmission y Gay Cordon, empresa esta última controlada por Conde. Otras son los 1.344 millones pagados por la compra de carburos que nunca llegaron a Banesto y que cobró Achuel, por lo que podría ser llamado por el juez para saber si lo repartió o no. Achuel también cobró 500 millones a Banesto por 4 informes de escaso interés, un asunto que se conoce ya como la filesa de Conde. La cuarta operación son las relaciones con Carlos García Pardo, del Grupo Dorna, que además de pagar comisiones a una empresa de Romaní, según el auto de prisión, vende a Banesto Dorna por 18 veces su valor y enriquece a Conde y miembros de su equipo, según la querella, con la esquina del Bernabéu en Madrid. Conde tiene un rosario de empresas y sociedades que han participado en operaciones con Banesto. Según el registro mercantil, está vinculado a más de 40 sociedades instrumentales, la mayoría con un administrador único. La principal, Eumann Baliser, que ganó 3.800 millones con la compraventa de Baliser al grupo Banesto, y otros 4.000 millones con este edificio de Madrid de promociones hoteleras.
y 30.000 millones de escudos, unos 24.000 millones de pesetas, pagadas de más por la participación en el banco Tota y Azores y que podrían encubrir comisiones. Sin olvidar las relaciones de Conde con el grupo Oasis, que recibió créditos millonarios de Banesto. Precisamente el fiscal y el juez investigan si una fundación de Puello en Liechtenstein encubre detrás a varias sociedades de Conde. Otro dinero que no se sabe dónde ha ido han sido los 600 millones de pesetas pagados a Argentia Trust. Hará falta que Moreiras envíe una comisión rogatoria a Suiza para averiguar quién cobró finalmente ese dinero y por qué se pagó. Conde declaró al diario El Mundo que era para conseguir exenciones fiscales y luego se desdijo ante Moreiras, y en el Parlamento no se acordaba de nada. Usted ordenaba pagos, pero no sabe a quién. Sí, claro, exactamente eso. Sí. Es esto, bien. Sumando, todas estas operaciones irregulares podrían haber costado a Banesto unos 20.000 millones de pesetas. Pero hay más. Conde y su equipo pagaron comisiones millonarias que los expertos consideran desproporcionadas. 1.627 millones por la venta de la Unión y el Fénix o 2.885 por la de Petromed, y minutas millonarias a despachos de abogados externos como el del abogado de Conde, Mariano Gómez de Liaño. Mario Conde cargó muchos más gastos a Banesto, que todavía le paga sus 2 guardaespaldas hasta fin de año. El todopoderoso banquero, al que siempre le gustó llamar la atención, tenía a su servicio un impresionante servicio de seguridad, 2 aviones y 3 coches. Uno de ellos, un BMW, se lo compró al banco, aunque la factura de la primera revisión se la cargó a Banesto. Lo mismo hacía con los amarres y reparaciones de su impresionante velero, Alejandra, que se cargaban en la oficina de Londres. Y también los empleados de su finca sevillana de Los Carrizos estaban en la nómina de Banesto. Incluso para conseguir su flamante doctorado honoris causa, prometió 1.500 millones de pesetas para el botánico de la Universidad Complutense de Madrid, que finalmente no pagó. Sus ejecutivos más próximos también se aprovecharon de Banesto. Arturo Romaní acumuló coches, fincas y millones en sus años de número 2. Incluso llegó a comprar con cargo al banco una partida de 25.000 vídeos de aeróbic protagonizados por la conocida actriz de culebrones Janet Rodríguez, protagonista de Cristal, a la que le unía una estrecha relación personal. Ahora están tirados en un almacén y la factura le ha costado 68 millones a la agrupación deportiva Banesto. A otro amigo y directivo de Conde, el exconsejero delegado Enrique Lasarte, se le achaca un pelotazo más sencillo: quedarse por 80 millones este céntrico piso de San Sebastián, tasado en 200 millones de pesetas y propiedad del Banco de Vitoria, filial de Banesto. En los últimos años, Conde, Romaní y sus allegados se han preparado para lo peor y han puesto la mayor parte de sus propiedades a nombre de sus esposas o de sociedades interpuestas. Conde tiene separación de bienes desde el año 90 y ha puesto su casa de Madrid y Mallorca a nombre de su mujer, y tiene a la venta su yate después de haber perdido las acciones de Banesto. Por ello, va a ser muy difícil conseguir que Conde y los suyos indemnicen a los 300.000 accionistas de Banesto de una parte de sus pérdidas. Pero las querellas están ahí y está pedida también la acción social de responsabilidad. Quizás al modesto accionista, que ha perdido parte de sus ahorros, no le baste con ver a Conde y a Romaní en la cárcel. Pero lo que es seguro es que hace unos meses, cuando gritaban contra ellos en la Junta de Accionistas, no podían ni soñar que ambos iban a acabar en Alcalá Meco. Las acciones valen alrededor de 700. Lo más importante... Mario Conde pensaba no ir a la cárcel. Llevaba casi un año sin Banesto, pero era millonario y pensaba dedicarse a dar charlas por toda España vendiendo su libro y sus ideas pretendidamente regeneracionistas, y quizás un día dar el salto a la política. Pero había una serie de instituciones que iban tras él. 3 personas clave que solo han cumplido con su deber y que junto al fiscal y al juez le han llevado a la cárcel. La primera, Luis Ángel Rojo, gobernador del Banco de España, un honesto funcionario público, con una independencia a prueba de dossiers, que intervino Banesto primero y que abrió después un expediente sancionador a Conde y a su equipo por presuntos actos fraudulentos y operaciones irregulares. Nosotros mandamos toda la información a los fiscales, que los fiscales nos pidieron, y nada más. No hemos hecho nada más, naturalmente. Desde hace varios meses, ¿no? Claro, desde febrero, en que enviamos el primer informe del banco que nos pidieron los fiscales. La segunda, Alfredo Sáez, actual presidente de Banesto, un competente profesional de la banca, serio y riguroso, que lleva meses viendo papeles y operaciones y encontrando cosas extrañas debajo de la alfombra de Conde y su equipo. Lo que nos hemos encontrado es con determinados tipos de operaciones o de transacciones, ventas o compras o movimientos, que podríamos decir que son poco regulares o irregulares, poco ortodoxos, que le han producido al banco importantes pérdidas
que se han utilizado sociedades en paraísos fiscales, que normalmente se ve claramente que tienen como intencionalidad el encubrir la titularidad real de quién está detrás como socio de estas sociedades. Y este tipo de investigación o este tipo de datos que nos hemos encontrado han sido los que se han remitido a la inspección del Banco de España a los efectos oportunos. Un equipo secreto de funcionarios del Banco de España y auditores de Banesto trabaja desde hace más de 3 meses en un pequeño piso del centro de Madrid. Son media docena de personas dedicadas a analizar documentos y operaciones de los 6 años de gestión de Mario Conde en Banesto. La documentación elaborada se ha ido enviando al fiscal general del Estado. En abril, Eligio Hernández abre una investigación a raíz de una solicitud de la Federación de Banca de Comisiones Obreras. Después del verano, el nuevo fiscal general, Carlos Granados, impulsa la investigación y a mediados de noviembre las denuncias de prensa contra Conde, el ambiente social de preocupación por la corrupción y la detención de Javier de la Rosa impulsan la presentación de la querella. Lo hace el propio fiscal jefe, José Leopoldo Aranda, sin consultar previamente a la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional, y solicita que Conde y su equipo no pueda salir de España, además de pedirles una fianza por responsabilidad civil de 12.000 millones de pesetas. Mario Conde llegó con 39 años a la presidencia de Banesto, el banquero más joven de la historia para el banco más conservador del país. Era diciembre de 1987. El brillante abogado del Estado ya era millonario. El año anterior había dado el primer pelotazo de su vida, la venta de antibióticos a Montedison, en la que ganó más de 10.000 millones de pesetas gracias a su amistad con Juan Abelló, el dueño. La pareja Conde-Abelló metió sus millones en Banesto y en poco más de un mes Conde tuvo la ocasión de su vida. Se erigió en salvador del banco frente al invasor, la OPA hostil del Banco de Bilbao. Ganó y le hicieron presidente. En pocos meses desmontó el Consejo de Banesto, se liberó de exministros franquistas y metió algún consejero socialista, incluso una mujer, y dividió a las viejas familias, pactando con unas y echando a otras. El nuevo Banesto estaba bajo su control, y su ambición le pidió ser el primero. Aprovechó la ocasión y firmó en junio del 88 la fusión con el Central de Escámer. Cuando éste se jubilara, sería el primer banquero del país. Pero se metieron por medio los Albertos y la batalla acabó en ruptura de la fusión a principios del 89. A partir de ahí, Conde se concentró en ser el más grande por otra vía, hacer de Banesto algo más que un banco, un centro de poder. Entró directa o indirectamente en periódicos, revistas y televisiones privadas. Gastó muchos millones en imagen y publicidad. Contrató impresionantes servicios de seguridad. Coqueteó con políticos y jugó a ser un recambio en la sombra. Organizó encuentros y seminarios desde Moscú al Vaticano y hasta recibió el doctorado honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid. Era, sin lugar a dudas, el hombre de moda, el triunfador, el ejemplo de la juventud. Incluso encargaba sondeos periódicos sobre su imagen y su popularidad. Conde soñaba con ser el Agnelli español, el poderoso empresario que controla los sectores clave. Era lo que más le interesaba de Banesto, su grupo industrial. En el banco, su ambición por ser el primero y el mejor le llevó a una carrera desenfrenada por crecer a cualquier precio, a pesar de la crisis. Y las cuentas empezaron a no salir. Cada vez tenía más costes y le crecían los morosos. Tuvo que empezar a vender empresas para tapar agujeros y por si acaso aprovechó para montar un complejo tinglado de operaciones que le hicieron rico junto a Romaní y los suyos, aunque ahora le hayan llevado a la cárcel. En el año 93, Banesto hacía aguas por todas partes y los inspectores del Banco de España estaban tras Conde y sus cuentas. En el verano saca un conejo de la manga y lanza con gran aparato una ampliación de capital, la mayor en la historia de la banca, apoyada por JP Morgan, uno de los mayores bancos del mundo. Muchos accionistas, clientes y pequeños inversores pican y compran, pero Banesto no tenía ya arreglo. A finales del 93 se encontró con que casi la mitad de los créditos que había dado eran morosos, que no conseguía cobrar 700.000 millones de pesetas. Banesto estaba en quiebra técnica y el Banco de España lo interviene el 28 de diciembre. Diciembre parece ser un mes clave en la vida de Mario Conde y las Navidades una fecha para no olvidar. El año pasado, por los inocentes, con la intervención comenzó el declive de su imagen personal. La intervención de Banesto, el banco que presidía, supuso el inicio de un año de sobresaltos que ha terminado hoy con su ingreso en la cárcel. Los acontecimientos se han ido sucediendo a un ritmo vertiginoso. Conde tardó 15 días en reaccionar a la intervención. El 11 de enero compareció por primera vez públicamente en una multitudinaria rueda de prensa en un hotel madrileño.
Allí defiende que tenía un plan de saneamiento viable y anuncia un recurso contra la intervención del Banco de España, recurso que hace efectivo a finales de mes. Pocos días después, la entidad emisora responde abriéndole un expediente disciplinario y el 9 de febrero el Ministerio de Economía desestima su recurso y el de sus consejeros. A finales de marzo, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Banesto aprueba la presentación de una acción social de responsabilidad civil contra Conde y su equipo. Otra Junta Extraordinaria de agosto cierra definitivamente la era Conde con duros ataques a su gestión. Mientras todo esto ocurre, Mario Conde guarda un absoluto silencio y prepara con sus colaboradores la vuelta al primer plano de la actualidad. En septiembre, en otra multitudinaria rueda de prensa, presenta un libro, El Sistema, en el que justifica su gestión al frente de Banesto y sus ideas sobre la sociedad española, y empieza una ronda de conferencias por toda España para presentar y vender su libro. Al mes tiene que interrumpirlas por otras citas ineludibles, el Parlamento y la Justicia. El 1 de octubre comparece por primera vez ante la Comisión Parlamentaria de Banesto y los representantes de los partidos políticos le acusan de mentirles. 15 días más tarde vuelve a comparecer y no consigue contestar con claridad a las preguntas de los diputados. Posteriormente, el dictamen de la Comisión Banesto sería unánime contra Conde. En octubre le llama al juez Moreiras por el caso Argentia. Luego viene la querella y unos días después Conde pierde definitivamente el paquete de 7,5 millones de acciones que aún tenía en Banesto al no pagar un crédito al BCH y se prepara psicológicamente para ir a la cárcel. Mario Conde comparte prisión con Romaní en Alcalameco, una prisión donde fueron llevados en mayo Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España, y su agente, Manuel de la Concha, el síndico de la Bolsa de Madrid. Era el caso Ibercor y el primer proceso a la Beautiful People. Rubio salió a los 15 días y de la Concha unos días después, tras pagar ambos fuertes fianzas. Alcalameco se ha convertido así en la cárcel de los financieros y presos de guante blanco, quizás porque es la más moderna y confortable, y sobre todo, según los jueces, porque es la más segura. Los presos viven en celdas individuales y se reparten en 16 módulos. Conde podrá cenar mañana casi a la carta, ya que puede comprar comida en el economato de la prisión con un tope de 8.000 pesetas a la semana y pedir también comida fuera con una instancia especial. Media España lleva una semana apostando si Mario Conde acababa o no en la cárcel tras un año de infarto. Primero Mariano Rubio y Manuel de la Concha, luego Javier de la Rosa y sus allegados. Pero Mario Conde parecía más intocable. Había sido demasiado poderoso como para que fuera posible. Pero la justicia ha sido implacable y le ha mandado a prisión, incluso en vísperas de Navidad. Es el proceso a la cultura del pelotazo y a su ídolo, Mario Conde. Un hombre que en 6 años ha pasado de lo más alto a la cárcel.